¿Ya lo tienen todos? Ok, vamos a leer Génesis 26, 17 y vamos a leer el primer bloque de capítulos, de versículos hasta el 23. Dice 17: E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que significa contención, porque habían altercado con él. Y abriendo otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, que quiere decir enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, que significa lugares amplios o espaciosos. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba. ¿Okay? Hasta ahí vamos a leer la Biblia. Fíjate bien. Quedamos en que Isaac estaba pasando él y su familia por una hambruna, una sequía. ¿Se acuerdan de eso? Que la primera cosa que Isaac pensó fue en ir a Egipto. ¿Se acuerdan también de eso? La primera cosa fue ir a Egipto a buscar en esas tierras de abundancia, porque nunca se seca, siempre está el río Nilo, siempre hay abundancia, siempre hay alimento ahí en Egipto. El Egipto para ti y para mí, un Egipto espiritual, es nuestra vida pasada, el mundo. Ahora, Isaac le hizo caso a Dios y habitó en una tierra que se llamó Gerar, ¿cierto? Dios le dijo: aquí vas a habitar, aquí vas a estar. Ya después de que Isaac habita allí, de que Dios le confirma lo que va a hacer con él a través de su padre también, pasa lo mismo que pasó con su papá, con su esposa Sara. Dice, miente con respecto a su esposa, y luego lo echan fuera también de Gerar. Ven que empieza a prosperar allí en la tierra de Gerar, y lo echan fuera, y va al valle de Gerar a habitar. Entonces sigue habitando allí Isaac. Sin embargo, la prosperidad de Isaac, o de la vida de Isaac, suscitó la envidia de las tribus y de las poblaciones cercanas. Para hacerle la vida imposible al patriarca, a Isaac, se dedicaron a cegar los pozos. ¿Qué significa cegar los pozos? A tapar los pozos, ¿ok? Y el propio rey Abimelech le pide salir del territorio. Empiezan a tapar sus pozos y le piden salir del territorio de Gerar. Habitando en el valle de Gerar mismo, los siervos de Isaac cavaron pozos y encontraron fuentes de aguas vivas, dice así la palabra. Esto era un indicio de que la protección de Dios iba a estar con ellos siempre. Yo les dije la vez pasada, porque la voluntad de Dios no te llevará a ningún lugar en donde su gracia y su provisión no te vayan a proteger. ¿Me expliqué? Te lo digo otra vez para que lo apuntes. La voluntad de Dios no te llevará a ningún lugar en donde su gracia y su provisión te protejan. ¿Ok? ¿Se acuerdan del ejemplo que les dije? Si Dios te dice que te quedes en esa roca, quédate en esa roca. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Y aunque venga la tempestad y los ríos y vengas y veas el tsunami que viene así en contra de ti, no te muevas, porque Dios te dijo que no te movieras, ¿cierto? Ok. Vamos a ver el versículo 15 de ese mismo pasaje. Dice: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Todos los pozos habían sido cegados, los que habían abierto Abraham y sus siervos cuando él todavía vivía. La misma vil estrategia para molestar a las personas contra quienes tienen resentimiento en aquella parte de Oriente todavía se sigue practicando.
se siguen cegando los pozos con arena, con tierra, con piedras. Y no solamente con eso, imagínate, en un desierto, en donde no hay agua, en donde no puedes ni siquiera encontrar un puesto de crema de coco, o de tepache, o de agua fresca, o de bonais, no puedes encontrar nada de eso. Un pozo es como oro allí dentro del desierto. Porque no solamente bebes tú y tu familia, sino también todos tus animales. Y también puedes regar una cierta área de tierra para que tus animales puedan comer. Entonces el pozo es algo muy preciado en un desierto, ¿cierto? En un desierto, ¿cierto? Bueno, es algo muy preciado, un pozo. Entonces, no solamente en aquel entonces, sino ahorita también, es muy preciado, sigue siendo muy preciado porque sigue siendo desértico. Ahora, ¿qué es lo que hacían las personas o hacen las personas con estos pozos? Si por ejemplo tú tienes un pozo, tienes una tierra o un pedacito de tierra y le das de comer a tu ganado y allí vives y todo lo demás, y excavas un hoyo para abajo y encuentras agua. Y si hay alguien que te tiene envidia, esa persona que te tiene envidia va y tapa tu pozo. O sea, no hace otra cosa más que va a tapar tu pozo, le pone piedras, y ese es el mejor de los casos, porque si lo excavaste en alguna ocasión, no puedes volver a sacar la tierra, ¿cierto? No hay mucho problema en eso. Pero la hazaña de muchas personas llegó en aquel entonces y en este entonces a que no solamente los tapaban con tierra y piedras, sino que le echaban animales muertos al pozo para que el agua se contaminara. Y aunque pudieran volver a sacar la tierra, el agua ya estaba echada a perder, ya no servía. En alguna ocasión, ¿has querido o has tratado de tomar agua que ha tenido un animal muerto? Es horrible. En una ocasión estábamos viviendo mi esposa y yo en unos departamentos y había unos tinacos grandotes ahí por el crucero, unos tinacos grandotes, y allí es donde se almacenaba el agua para todos los edificios. Y de repente un día, lavándonos los dientes, bueno, yo lavándome los dientes, de repente como que el agua empezó a oler feo, muy feo. Entonces dije, pues quién sabe qué será hacer el agua, porque también el aljibe estaba un poquito medio borroso, ¿no? Y en una de esas me subí a la azotea, vi en el tinaco grandote, y había palomas muertas. Entonces nos estábamos bañando con agua sucia engusanada. Y bueno, usualmente yo me lavo los dientes con agua de la llave. Entonces en esa ocasión me pude lavar los dientes hasta que saqué o sacamos, porque nadie iba hasta allá arriba, hasta que saqué las palomas muertas y medio limpiamos ahí la suciedad y los pasamos y todo lo demás. Ya pudimos nuevamente volver a llenar el agua. Pero bueno, es algo muy desagradable el poder tomar agua así. Bueno, imagínate, no solo tenía como 3 días, una paloma, un chiquito, algo pequeño. Imagínate una vaca muerta en el pozo. ¿Cómo no va a corromper o cómo no va a contaminar el agua? Entonces, aunque le abrieran la tierra y sacaran las piedras, el olor era insoportable porque había un animal muerto allá abajo. Entonces, si le querían dar en la torre a una persona, hacían eso. Y hasta en la actualidad todavía lo hacen. Y tú dices, ay, pobrecitos. Pues bueno, así lo hacen. Ahora, la voluntad de Dios no te llevará a ningún lugar en donde su gracia y su provisión te protegen. Ya les dije eso. Fíjate primera cosa, Isaac obedeció a Dios de habitar en la tierra de Gerar, ¿cierto? Dice el versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar. Es decir, le hizo caso a Dios y habitó en Gerar. Y por causa de esa obediencia, Isaac fue prosperado. Sembró una milpita, Isaac, y esa milpa empezó a dar mucho fruto, empezó a dar 100 por 1, dice la palabra. Punto 2, Isaac empezó a prosperar y es echado fuera de Gerar. Es decir, le tuvieron envidia y dijeron, ¿sabes qué?
no, tú estás siendo más rico que nosotros, entonces mejor córtalas y vete para allá y mejor vete para otro lado porque entonces nos vas algún día a querer mandar, o no sé qué fue lo que pensaron, pero empezaron a tener envidia de Isaac por la prosperidad que Dios le había dado por causa de que algún día obedeció de quedarse en Gerar y no irse a Egipto. Y tercera cosa que hizo en esto Isaac es molestado por lo que Dios estaba haciendo con él, es decir, Isaac estaba siendo prosperado, ¿sí? ¿O no? Sí. Después de que Isaac se va al valle de Gerar, las primeras cosas que hace es buscar provisión para sí mismo y para sus animales y empieza a hacer pozos, ¿verdad? Bueno, Isaac es molestado. Imagínate, ¿a quién de nosotros hacemos un pozo en medio del desierto y en cada vez que hacemos un pozo sale agua? ¿Sabes aquí, que no es desierto, aquí en la ciudad de Silao, a los alrededores de Silao, cuánto se tardan para hacer un pozo? Para encontrar agua en un pozo. ¿Sabes cuánto hacen eso? Tardan días, a veces meses, para poder encontrar agua. Entonces tardan mucho tiempo. Y a Isaac se le dio así. De repente cavaba un pozo y encontraba agua. Iban y contendían los pastores ahí de Gerar y todo lo demás. Y bueno, dice, bueno, ya quédense. Iba y normalmente iba y cavaba y otra vez encontraba agua. Y luego venían otra vez, no, que no, es que. Y también venían, se peleaban y decían, ese los doy. Y se iba a otro lado y cavaba y encontraba agua. Y a los pastores estos, a los filisteos, les enojaba eso, que Isaac cada vez que cavaba encontraba agua. ¿Cuántas veces hizo en estos versículos Isaac pozos? 3, ok. Isaac era molestado por lo que Dios estaba haciendo en él, a causa de la obediencia que le había dado a Dios. ¿Okay? Fíjate, Isaac, al abrir los pozos, estaba reclamando su heredad y su promesa, la promesa que Dios le había dado a él por medio de Abraham. Vete una página, 2 páginas para atrás. Vámonos al capítulo 21, 25. Y vamos a ver lo que Isaac estaba reclamando, lo que él estaba diciendo. Isaac 21, 25 dice, su papá Abraham dice, y Abraham recopiló a Abimelech a causa de un pozo de agua. Fíjate, otra vez un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pacto. ¿Qué significa ese pacto? Que le compró la tierra y le compró el pozo. Y se lo compró de una manera solemne. ¿Te acuerdas de la palabra? ¿Cómo era? Para decir este pacto o esta promesa solemne, ¿te acuerdas de la palabra? Shabbat. Que significa ser cierto, significa algo muy prominente, algo muy solemne, algo muy serio que él estaba haciendo. Entonces, Abraham había comprado una tierra con pozos. En el versículo 15 del capítulo 26 dice que la gente había cegado esos pozos y que Isaac fue a reclamar lo que su papá había comprado y había abierto. Entonces, cavó los pozos, encontró agua y empezaron a hacer contienda en contra de él. Porque le dijeron, no, es que ya todavía eres fructificado en tu vida, en todo lo que haces. Todavía abres pozos y cada vez que cavas y abres un pozo, encuentras agua y encuentras fuentes de aguas vivas. No es posible. Fíjate bien, quiero tomar este concepto para platicarte lo siguiente. Vamos al libro de Isaías, capítulo 35. Isaías 35. ¿Qué tiene que ver contigo y conmigo? Isaías 35. ¿Lo tienes? Isaías 35:3 dice, fíjate bien, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles,
Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Fíjate bien, deja comunicarte lo que Dios quiere decir. El asunto es, la gente estaba envidiando la vida de Isaac porque había prosperado, porque había obedecido, y porque cada vez que hacía un pozo encontraba aguas. Y no solamente un pozo cualquiera, y no solamente aguas cualquiera, sino aguas vivas, eran fuentes de agua viva. ¿Para sí? Bueno, eran fuentes de agua viva fresca. No era solamente un charco que encontrabas y había agua, no, eran fuentes, eran torrentes, era agua fresca, era agua pura. Ahora, lo que tiene que ver conmigo es lo siguiente. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué te ha traído Dios a tu vida? ¿Qué beneficios te ha dado Dios a tu vida? Pregunta. Otra pregunta. ¿Dios te ha dado beneficios a tu vida? Bueno, pues por eso estamos aquí también, ¿no? Porque venimos a agradecerle a Dios. Dios ha sido bueno contigo y conmigo. Nos ha dado mucho más de lo que tú y yo hubiésemos podido haber deseado o siquiera pensado que era para nosotros. A muchos de nosotros nos sacó de problemas, a otros de dificultades, a otros de deudas. Dios ha sido eternamente bueno contigo y conmigo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, recordemos que nosotros fuimos formados de la tierra, ¿cierto? Polvo eres, el polvo te convertirás. Fuimos formados de tierra, fuimos formados de polvo. Dios sopló en nuestra nariz aliento de vida. Y por causa de que somos formados de polvo, aunque no parezcamos de polvo, aunque no parezcamos, somos de carne, pero somos formados de polvo, nuestra tierra se seca. Nuestro cuerpo necesita agua para poder vivir. ¿Cuántas partes conforman nuestro cuerpo que corresponden al agua? 3 partes. 3 de 4 partes. 3 partes corresponden a líquidos, a agua. Entonces nuestro cuerpo necesita agua, ¿cierto? Cuando nosotros estamos sin Dios, es como si nosotros tuviéramos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu seco. ¿Han visto esa tierra que se rompe en pedazos cuando está seca totalmente, cuando no ha tenido agua, cuando no ha tenido lluvia durante mucho tiempo? Se rompe, se seca, pero cuando está húmeda o seca, está toda juntita, está toda pareja. Y pasas tú por esos lechos de lagos o de donde estuvo el agua, y lo único que haces es que truenan los terrones porque está seco, no hay agua. Y la tierra se seca, se abre. ¿Cómo estábamos tú y yo cuando Dios vino a traer vida de abundancia? Juan 10:10. Estábamos como esa tierra seca, quebrada. Teníamos heridas en nuestro corazón, y Dios ha venido a traer fuentes de agua viva en nuestra vida, espiritualmente hablando, ¿cierto? Y nos ha dado esa tierra, como estaba toda fea, toda seca, ha venido a dar vida a esa tierra. Y donde nadie pensaba que diera fruto, ha venido a dar fruto. Donde nadie pensaba ni siquiera que un árbol podía crecer, ahora Dios te dice: yo te voy a hacer un árbol
que es como un árbol que crece junto a aguas de corrientes, el cual da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es una promesa para ti y para mí, espiritualmente hablando. Entonces, eso lo tenemos tú y yo, eso somos tú y yo. Y de eso habla este capítulo 35 de Isaías, que Dios va a traer agua a nuestras vidas. Y es algo muy, muy interesante cuando dice, el versículo 35:6, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedad en manaderos de aguas. Es decir, Dios trae abundancia en nuestras vidas. Ahora fíjate, ¿qué era lo que traía cada pozo que Isaac había cavado a su vida y a la vida de todos los que le acompañaban, a su esposa y a sus siervos? ¿Qué traía cada vez que cavaba pozos y encontraba agua? Abundancia, provisión, protección. ¿Qué trae a tu vida Dios cuando tú y yo le recibimos? Cuando estamos en su presencia, trae provisión, trae vida, trae abundancia. Pero fíjate bien, me llama la atención el versículo 8 de ese capítulo 35 de Isaías, cuando dice, mira, y habrá allí calzada de camino, se ha llamado camino de santidad. No es una casualidad que este concepto esté en este mismo pasaje, camino de santidad. Hoy te voy a explicar por qué camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, el camino de santidad, en el camino de obediencia a Dios, y fíjate bien, por torpe que sea, no se extraviará. Es decir, el camino de Dios, la bonanza de Dios, lo que Dios trae para ti y para mí, es a prueba de torpes. Aunque tú y yo la reguemos, somos torpes tú y yo, la reguemos y seamos torpes, aún Dios trae abundancia en nuestras vidas. Cuando andamos en el camino de la santidad, cuando andamos en ese camino que nos lleva a su presencia. Ahora, vete a buscar Isaías ahí mismo, capítulo 43. 43:1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel. Te dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, mío eres tú. Pausa. Tú eres de Dios. Tú eres redimido por la sangre de Cristo, ¿cierto? ¿O no? Tú eres redimido por la sangre de Cristo, comprado por la sangre de Cristo, redimido de esclavitud del pecado y de la muerte, para anunciar las bondades de Dios en tu vida y en la vida de todos los demás. Ahora, eres redimido y Dios te dice, yo soy creador tuyo y yo voy a estar contigo. Yo soy tuyo y tú eres mío. Sigue diciendo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, es decir, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues, no hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Hasta ahí. ¿Qué era lo que hacían los filisteos con los pozos? Por la envidia que le tenían hacia Isaac, cegaban los pozos, le aventaban piedras, le aventaban tierra, aventaban animales muertos a los pozos. Esa era la costumbre hasta el día de hoy. Cuando tú y yo empezamos a dar frutos, cuando tú y yo se empiezan a ver esos ríos de agua viva en nuestra vida, cuando tú y yo empezamos a tener una sonrisa en nuestra vida, después de que durante mucho tiempo fuimos desierto y después de que durante mucho tiempo vimos nada más sequedad en nuestra vida, y de repente Dios viene con una lluvia en nuestra vida, algo espiritual, y empezamos a sonreír y nos empieza a ir bien, y de repente esas deudas que te dan dolores de cabeza, no te dejan dormir, empiezan a ser pagadas por Dios. Cuando tú andas en el camino de santidad y en su obediencia a una prueba de torpes, ¿qué es lo que la
demás gente, te dice ideas. De repente, fíjate, yo conozco un hombre que un día en su trabajo no estaba ni siquiera cantando una alabanza, estaba tarareándola. Y de repente alguien viene y dice, ya cállate. ¿Por qué le dijo ya cállate? Porque lo que había dentro de ese hombre sabía que era esa canción. Y aunque no conocía la letra, sabía que esa canción le daba gloria y honra a Dios. Ya hemos dicho esto anteriormente. No te vayas a reír, por favor. Cuando tú y yo estamos poniendo canciones de alabanza en nuestra casa con nuestro estéreo chiquito, así bonito y todo lo demás, y ponemos canciones de alabanza en nuestra casa, de repente hasta los vecinos les caemos gordos, ¿verdad que sí? Porque no pueden resistir la presencia de Dios, y porque esa misma alabanza te está dando gloria a Dios, y la gente que está metida en todo su pecadote dice, ya quítala, porque me causa furor, me enoja, me enerva tus canciones. Pero ellos sí pueden poner un saludo para todos que están a ver. Ellos sí pueden poner eso. Ellos, te dije no te rieras. Ellos sí pueden poner eso. Ellos sí pueden poner que hija de tu quién sabe qué, y que no sé cuántas, y que me acosté con cuántas, y todavía ando con unas cuantas acá, y tengo y traigo que ni más que me están haciendo, y me echo unas bien frías, y amigos. Y ellos lo ponen a todo volumen, ¿cierto? Y les dice algo. Bueno, nosotros quisiéramos hacerles algo, pero de todos los demás vecinos, ¿quién les dice algo? Nadie, porque a todos los demás les gusta también. Pero nomás tú pones una canción bajito, y ya te empiezas a hacer una revolución. ¿Alguna vez a tu puerta en la mañana han llegado cruces de sal, por ejemplo, de tierra de panteón? ¿Alguna vez, a lo mejor ni siquiera sabes tú, pero alguna vez te han lanzado un conjuro, te han lanzado un hechizo a ti? Yo creo que sí, aunque no nos hemos dado cuenta en muchas ocasiones. ¿Cuántas veces han llegado aquí afuera y en la mañana nos hemos encontrado con tierra y cosas así feas? Varias veces. Pero recuerdo Isaías, el capítulo 35, cuando dice, yo te voy a estar contigo, no temas. Y luego el capítulo 43, donde dice, tú eres mío, yo soy tuyo, no temas. Porque ni aún cualquier cosa, ningún arma forjada en contra de nosotros ha de prosperar. Porque beberemos veneno y comeremos cosa mortífera y no nos pasará nada. Isaías 44, 3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, rey de Israel, a su redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero o lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Dice Dios, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Y luego dice, para ti y para mí, no temas, ni os amedrentéis, es decir, no le saques. No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije, dice Dios. Luego vosotros sois mis testigos. Quiero que guardes esa palabra, testigos. Luego vosotros sois mis testigos. Y luego, fíjate, esto es hermosísimo lo que dice a continuación. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Primero Dios te dice en el capítulo 43, tuyo eres, soy tuyo y tú eres mío. Y luego en el 44 dice, llevas mi nombre y llevas mis apellidos. Y luego dice, no temas, no le saques, sé fuerte, porque yo estoy contigo, porque yo soy Dios que creé los cielos, el primero y el postrero. Yo soy
el más grande, yo soy el más fuerte, no hay otro Dios fuera de mí, no conozco alguno. Imagínate Isaac, cuando empezó a acabar los pozos, vinieron y le hicieron contienda. 3 veces le hicieron contienda. ¿Cuántas veces tú y yo hemos soportado cosas que nos han hecho? Porque el asunto es que tú y yo muchas veces causamos envidia a la gente que no tiene de Dios. Causamos envidia y dicen, ¿por qué le está yendo bien? ¿Por qué aún y a pesar de que no tiene para comer, sigue teniendo una sonrisa en su boca? ¿Por qué a pesar de que le está yendo mal, todavía sigue yendo a la iglesia y empieza a ver cosas de salación y empieza a ver conjuros en contra de ti, trabajos en contra de ti? Y no sé si alguna vez te los has encontrado, te lo repito, pero yo sí. Pero tenemos un Dios más grande. Amén. Tú y yo lo tenemos. Y nada, absolutamente nada, en contra de ti y en contra de mí podrá prosperar. ¿Estás de acuerdo en eso? Okay. Juan, capítulo 10, versículo 27 dice. Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Y luego qué dice? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. No solamente te tiene Cristo en su mano, sino también te tiene el Padre en su mano. El agua para Isaac, allí en medio del desierto, significaba vida en medio de un sequedal, significaba un sustento, significaba vigor para lo que había de venir, para ese calor tan incesante. Dios trae vida a nosotros, a nuestra tierra seca todos los días. Él nos ha redimido, nos ha comprado con un precio que es la sangre de Cristo. Y aquí que nadie podrá arrebatarnos de su mano. Hemos sido comprados bajo un juramento Shabbat, 7 veces totalmente, algo solemne, algo grandioso. Y siendo polvo, hay una palabra que hace mucho tiempo te dije, acusar. Somos posesión de Él. Él nos ha agarrado en su mano. Y absolutamente nadie ni nada nos podrá separar de Dios. ¿Alguna vez los que tienen niños o han tenido niños chiquitos, has hecho algo así como esto para tus hijos? Y dices, a ver, quítamelo de la mano. Y tus hijos chiquitos no te la pueden quitar, ¿cierto? Y estás ahí jugando con, quítamela y te quitan un dedo y luego le pones el otro y estás jugando con él y te la pueden quitar. No te la pueden quitar. Ya cuando crecen, le dices, ya es otra cosa. Pero mientras están chiquitos, es el ejemplo, no te la pueden quitar. Tienes una moneda o tienes algo, no sé, y no te la pueden quitar. Yo me imagino así, al diablo queriéndole quitar a Dios nuestra vida de su mano. Imagínate, porque aquí dice, Juan 10 dice, y mi Padre que es mayor que todos. O sea, nadie se le puede enfrentar a Dios. Absolutamente nadie, aunque el diablo esté dando de patadas y dando de espabillos para quitarnos de su mano, no puede abrirle los dedos siquiera a Dios para sacarnos de aquí. No puede salar, no puede hacernos trabajo, no puede darnos maldición a nuestras vidas el diablo. Nosotros mismos nos la buscamos. Pero es otra cosa. No puede quitarnos de su mano. Nada. Ese Shabbat, ese juramento que hizo tan precioso, no podrá ser nunca quitado. Pero hay un pero. Cuando estamos, esto pasa cuando tú y yo estamos bajo la voluntad de Dios. Ese es el pero. Nada ni nadie podrá ir en contra de nosotros. Si Dios es con nosotros,
¿quién en nuestra contra? Pero cuando estamos bajo su voluntad. ¿Qué decía Isaías capítulo 35? Camino de santidad. ¿Qué hizo Isaac cuando Dios le habló? Le obedeció. Quédate en Gerar, allí quédate, allí vive. Necesitamos estar bajo la voluntad de Dios. Podemos decir, sí, Dios es con nosotros y tiene en contra de nosotros y tenemos un Dios grande, un Dios fuerte y esta palabra de Isaías es para nosotros y todo lo demás, pero antes en la voluntad de Dios. Porque es muy fácil echarle la culpa a Dios de que las cosas están mal en nuestra vida. Es muy fácil decir, es que tú no me has bendecido, es que ¿dónde está lo de Juan 10:10? Es que ¿dónde está lo que siempre va a estar conmigo? ¿Dónde está el agua que me prometiste? Pero estás bajo su voluntad. Estás en un camino de santidad, en un camino de honra. Como dice Isaías 44, estás en un camino de honra, estás en un camino respetable. Isaías 44, del 7 al 8, pudimos ver, dice, no hay otro Dios más grande que yo, no lo conozco. Ahora vete a buscar Romanos 8:38, uno de los versículos favoritos de nosotros. Romanos 8:38, te lo sabes de memoria. Si no te lo sabes, subraya lo que te encuentres. Romanos 8:38 dice, por lo cual, ahora vamos a leerlo todos, ¿saben? 1, 2, 3. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién dice amén a eso? Nada nos puede separar. Brujerías, salaciones, trabajos, envidias, armas, venenos, tretas, engaños, injurias, falsos testimonios, intentos de homicidios, secuestros, nada nos puede separar de Dios. En una ocasión allí en Michoacán, cuentan que había un hombre que andaba predicando hace poquito, que andaba predicando y andaba yendo de ciudad en ciudad y también cantaba alabanzas, por supuesto. Entonces de repente un comando armado allí en Michoacán lo agarra, allí en la carretera lo agarra, lo levanta y dice, súbete a la camioneta, y lo subieron a la camioneta y no voltees, no sé qué, como así como pasa en la película, no voltees, no sé qué, no sé cuánto. Que el cuate pues ya dijo, pues me voy a morir. Entonces le dijeron, ¿qué eres? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? Y ya pues en medio de todo el miedo dijo, pues es que me dedico a predicar y me dedico a cantar y leer. ¿Qué canciones cantas? Y con pocas palabras. ¿Qué canciones cantas? Y no sé qué, no, pues alabanzas a Dios y no sé qué. Y le dicen, vas a ver si no es cierto, lo voy a corroborar. Y le agarraron su celular. Pon atención a esto. Le agarraron su celular y le dijeron, voy a llamar al primero que aparezca aquí y si no es cierto, aquí mismo te matamos. Agarraron su celular y marcaron, yo no sé a quién marcaron. Ya pues a marcar y lo dice, oiga, ¿usted conoce al señor fulano de tal? Porque pueden hablar de, oiga, usted tiene una referencia para el señor fulano, ¿usted lo conoce? ¿Hace cuánto tiempo que lo conoce? Así, bien fácil. ¿De dónde agarraron su nombre? De su cartera, sacaron su credencial de lector. Oiga, ¿usted conoce al señor fulano de tal? Ah, sí. Oiga, ¿y a qué se dedica? Ah, pues anda de ciudad en ciudad, ahorita anda predicando la palabra de Dios. Ah, y es que también canta. Sí, también canta muy bonito, por cierto. Pero el día de mañana va a estar por acá. Ah, ok, muchas gracias. Regresaron su celular, le regresaron su cartera y le dijeron, sale. Lo echaron a la carretera y los demás se fueron. Porque fue cierto. Ahora déjame decirte lo siguiente. Fue algo cierto. Cuando en algún momento Dios no lo quiera, te estoy diciendo de mi corazón, Dios no lo quiera, llegaran a hacer eso mismo contigo y de repente agarrar y digas, no, soy cristiano, sí, yo voy a seguir, no, y no agarran tu celular, a ver si es cierto, y llaman a cualquiera de los que estamos acá, el primeritito, y luego dice, oiga, fulano tal, conozco a la señora, ¿usted conoce a la señora o al señor fulano tal? Ah, sí, lo conozco.
sí siento que es cristiano, ¿qué van a decir de ti? Aguas. ¿Qué van a decir de ti? Oiga, sí es cierto que va a la iglesia. Oiga, sí es cierto que esto, porque corría el riesgo este hombre, corrió el riesgo de decir una mentira y que lo matara. No, sí, el lamero sí es muy cristiano, pero el asunto no es a la mera hora, el asunto es allá afuera, ahorita que te salgas. Cuando nadie te ve, Hebreos 4:13, porque todas las cosas son descubiertas ante el ojo escrutador de aquel que todo lo ve. Allí donde nadie te ve. Cuando le llamen a cualquiera de tus contactos de teléfono, ¿qué van a decir de ti? ¿Es un cristiano? ¿Es un buen cristiano o no es? O de repente no en el teléfono, en el Face. Oye, este cuate, ¿qué pueden decir de ti cuando andas metido en un montón de mugre dentro del internet? ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué riesgo corres? Yo les dije, brujerías, sanaciones, trabajos, envidias, armas, venenos, tretas, engaños, injurias, falsos testimonios, intentos de homicidio y hasta secuestros nos puede librar Dios, siempre y cuando el pero dice estemos bajo su voluntad. ¿Sí me expliqué? Tengamos cuidado con lo que hacemos. Y por eso Isaías 35 dice camino de santidad. En donde estás, en donde andas, con quién hablas, a quién frecuentas. Camino de santidad. Si no, entonces no te quejes el día que llegue cualquiera de estas cosas que te dije a tu casa o a tu vida y no puedas ni siquiera salir de ellas por todos los nombres que traes acá. Ten cuidado con eso. Regresemos a Génesis 26. Y sigamos leyendo a partir del versículo 24. Dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, otro pozo abrieron. Hasta allá. Tú y yo pudiéramos hacer un pozo, nos lo tapan y nos agüitamos. Hacemos otro pozo, lo tapan y nos agüitamos. Hacemos otro pozo, lo tapan y nos agüitamos. Es decir, queremos crecer y alguien dice: no, es que no sirve para nada. Y luego vamos, y ahora sí es domingo y hay un pacto con Dios y todo lo demás, y crecemos y vamos, y la primera persona que nos encontramos en la calle dice: no sirve para nada cristianismo fulano y tal. Aleluyita, y ya. Y luego vamos y hacemos otro pozo, ¿no? En otra parte decimos: sí, es que yo quiero ayudar. ¿Y tú quién eres para ayudar? Pregunta: Isaac se fue inmediatamente por las cheves para olvidarse de todas las broncas que traía encima. Contesta, vamos a seguir bien. Contesta. Isaac se fue inmediatamente con los compas para sacarse todas las broncas que traía encima, o para siquiera olvidarse de ellas. ¿Qué fue lo que hizo Isaac? Buscó a Dios, invocó a Dios, adoró a Dios, levantó un altar a Dios y volvió a cavar un pozo. Y ahorita vamos a ver qué pasó con ese pozo. Porque es bien fácil decir: es que mi vida, tú no tienes mi vida, es que tú no estás pasando por mis problemas, y es que necesito que me motive algo, necesito que algo me alegre, vamos a echarnos unas chéveres para alegrarnos y cristianos. En vez de buscar a Dios. Y luego, ¿por qué a mí me está pasando esto? Porque no andas en la voluntad, amigo. No andas ahí adentro. Busca a Dios en medio de las tormentas. Isaac fue fortalecido por Dios, adoró a Dios viviente, por causa de que se sintió protegido por Dios, restaurado por Dios, levantado por Dios. Buscó a Dios en medio de la tormenta. No buscó que echase una chévere para que se lo olvidara. Versículo 26 dice: y Abimelech vino a él, a Isaac, desde Gerar, y a Uzá, amigo suyo, y Ficol, capital de su ejército. Antes de seguir esto, quiero decir lo siguiente:
Abimelech y Ficol solamente son dos puestos, o son dos nombres que se le daban a personas o puestos de aquel lugar. Porque si tú pudieras ver el versículo 21, cuando Abraham se encuentra con Abimelech y Ficol, no son los mismos. Era solamente un puesto, como Faraón. Faraón no era la misma persona, sin embargo, el título era para la misma persona que estaba en ese lugar. Abimelech, el rey de Abimelech o Ficol eran solamente títulos de las personas, porque había 90 años de diferencia entre Abraham y entre este versículo. Sigo para adelante. Y les dijo Isaac: ¿por qué vienes a mí? Pues, ¿qué me habéis ofrecido y me echasteis entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hasta ahora juramento entre nosotros, entre tú y yo y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, Isaac, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto, y le dijeron: ¿qué? Se llamó agua. Una cuarta vez hizo pozo, y una cuarta vez Dios le dio agua y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día, hasta ahí. Cuando los caminos de los hombres son agradables a Dios, aún sus enemigos hace que estén en paz con él, como pasó con Isaac. Pero usted, por favor, Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y creo que también te lo sabes de memoria. Hechos 1:8. Hoy vamos a ver cuáles son. Hechos 1:8. ¿Lo tienes? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Qué bonito pasaje. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todas partes. Muy bonito pasaje. Sin embargo, desmenucemos este pasaje. Fíjate bien lo siguiente. Hay una palabra en este pasaje que es muy significativa de lo que estamos diciendo. La palabra testigo, dale me y me seréis testigos en Jerusalén y todo lo demás. La palabra testigo, testigos, proviene del griego martureo o martus, de donde proviene la palabra mártir. ¿Ya lo apuntaste? La palabra testigo proviene del griego martureo o martus, que quiere decir mártir. Entonces pongámosle esa palabra ahí, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Tengo que contarte algo de historia de la iglesia. La iglesia más grande de la historia cristiana, como estamos tú y yo, ha sido la iglesia primitiva. Los primeros cristianos, los primeros años en la era apostólica, es decir, de los apóstoles, y aún los años siguientes, todos ellos empezaron a creer en lo que Jesús les había dicho, a apropiarse de lo que Jesús les dijo, y los creyentes empezaron a hacer una revolución espiritual en todas partes donde andaban, cosa que no agradó a la sociedad de aquel entonces, a la sociedad contemporánea, a los griegos, a los romanos y aún a los mismos judíos, por el tipo de prácticas que esas sociedades estaban llevando a cabo. ¿Cómo eran esas sociedades? Corruptas, idólatras, inmorales, con falta de respeto, crueles, sangrientas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del circo romano? ¿Se acuerdan de los gladiadores? ¿Se acuerdan de cuando le echaban a los leones gente y todo lo demás? ¿Se acuerdan de Nerón, por ejemplo? Y que según él fue el que quemó Roma. ¿Se acuerdan de esas historias de la secundaria? Bueno, en ese entonces
No lo hablan los libros de historia, pero en ese entonces fue cuando el mayor auge de la historia de la iglesia se suscitó. La mayor extensión del evangelio, un avivamiento precioso en aquel entonces, fue en ese tiempo. ¿Por qué? Bueno, por una simple y sencilla cosa. Todas esas personas que murieron a causa del evangelio, a causa de creer en Cristo, de decirse cristianos. Nerón, uno de los emperadores de Roma, hermanos, dice que cuando mandó quemar Roma y tiempo antes, a los cristianos los encarcelaban, los mataban, les quemaban sus casas, violaban a sus mujeres, a sus hijas, a ellos mismos, desaparecían sus casas por ser cristianos. Y peor aún con ellos, los empalaban, es decir, introducían un palo grueso por todo su cuerpo y les salía hasta la boca. Estaban muertos, desnudos, y les ponían chipopote y los prendían como antorchas, como farolitos, para que pasaran todos los caballos del rey y del emperador. Entonces eran antorchas de hombres, y esos hombres no eran cualquier hombres o cualquiera mujeres, eran cristianos como tú y yo. En aquel entonces la iglesia sufría de una persecución grandísima, de una persecución enorme, de una persecución que tú y yo quizás ni siquiera pudiéramos imaginarnos. Su vida perdía un hilo al decir que se llamaban cristianos. Ahora de repente tú y yo nomás dicen aleluyas y dices, estoy sufriendo persecución. Hermano, estoy sufriendo persecución. No dejaron entrar a mi hijo a la escuela o le pusieron un 8 porque no llevó la calabaza para el día de Halloween. Estoy sufriendo persecución. No, esa no es persecución. Esta es persecución. Con el único hecho de estar reunidos aquí, venían y podían meterse los soldados romanos y empezar a lanzarnos a cada uno de nosotros. Más, ahorita, bueno, en aquel entonces tenemos chance de correr. Ahorita vienen y se empiezan una metralleta a todos. Nos echan una granada por aquí y no queda ninguno vivo de nosotros por ser cristianos. La gente dice, es que manda avivamiento y lo demás. Bueno, el avivamiento viene con el martureo. Había más gente convertida por la actitud de esos primeros cristianos que por lo que ellos pudieron haber dicho. Ellos no tenían ni siquiera el Nuevo Testamento, no tenían el Antiguo Testamento, sabían de lo que habían escuchado por medio de Cristo, de los apóstoles, pero no sabían de qué predicaban. Cuando estaban en lo más cruel y vil de la tormenta y de los problemas, y que los iban a matar, y que aún cuando habían visto de que su familia había sido asesinada en frente de sus propios ojos, aún seguían diciendo, yo sigo siendo cristiano. Y sabes que esa convicción de yo sigo siendo cristiano, pase lo que pase y venga lo que venga, eso empezó a convertir a mucha gente diciéndole, ¿y estos locos qué traen? ¿En qué están confiando? Porque tú y yo nos podemos llenar la boca de muchas flores y decir en el Salmo 44 cuando dice, es que confiamos en un Dios poderoso, confiamos en un Dios que dice, no hay fuerte sino yo, no hay ninguno, no lo conozco. Sí, tú y yo confiamos en Él, pero no andamos en sus caminos, en su voluntad, el camino de santidad. Ahora, de repente dice alguien, aleluya, y decimos, ya estamos sufriendo persecución. No, dice un pastor de Guadalajara, la iglesia necesitamos una calentadita para poder ponernos las pilas, porque todavía las tenemos bien light, estamos todavía en libertad, aún en México, aún podemos subirle a todo volumen y toda la gente puede escuchar y todavía no nos dice nada, pero va a llegar un día en que las cosas van a cambiar y se va a ver los verdaderos cristianos de veritas. Necesitamos una calentada a la iglesia. Sí, oramos por paz, pero entre más persecución haya, más poder va a haber de parte de Dios. No confundamos las cosas.
Y aparte, el poder que la gente dice se ha malentendido durante mucho tiempo por el asunto de que se utiliza el poder para hacer circos cristianos. Espero que me estés entendiendo. Para hacer circuitos cristianos. ¿Okay? El poder viene cuando somos martureo, cuando somos mártires delante de Dios. ¿Se acuerdan de esos mártires? ¿Quién fue el primer mártir? Esteban, apedreado. A los apóstoles, todos los mataron violentamente, todos, excepto Juan. A todos los mataron, a unos los cortaron a la mitad, a otros los crucificaron boca abajo, a otros los cortaron la cabeza, a otros les sacaron las tripas. Los mataron feo, por causa de que decían, soy cristiano y quiero todo con Dios, y Dios, ese es mi Dios, y nada nos puede apartar de su mano y su poder. Tú vas a poder obtener más gente para Dios con tu actitud que con tus palabras. Cuando vengan los problemas y cuando vengan ese tipo de cosas, brujerías, situaciones de trabajo, envidias, animas, etcétera, etcétera, todo eso que venga en contra de ti, el día que tú te mantengas fuerte en la roca que Dios te dijo, aquí te quedas y de aquí no te mueves, porque de ahí Dios te va a dar su gracia, su voluntad. Ahí, en esa voluntad, Dios te va a sustentar. Cuando no te muevas de allí, la gente va a decir, ¿y este quién es? ¿Por qué está creyendo? ¿Por qué? ¿En quién está creyendo? ¿Qué es lo más grande que todo lo que hay alrededor de él para que él siga creyendo y para que él prevalezca? Entonces van a llegar y van a preguntar, oye, ¿en quién crees? Yo estoy creyendo en la niñita blanca, pero la niñita blanca ya me está llevando al baile. ¿Tú en quién crees? Pero si tú no estás firme en lo que estás diciendo, en lo que estás haciendo, aún venga la tormenta, piedras y tsunamis en contra de ti, si no estás firme, ¿sabes qué? La gente no va a creer. Y por más que le digas 20,000 versículos de la Biblia, no te va a creer nada. Porque tú hablas más con lo que tú eres, en tu actitud. Estas primeras personas no tenían la Biblia, pero hablaban con lo que Dios les había hecho, con lo que Jesús había hecho en sus vidas. Podemos ganar más gente para Cristo de esta forma, con nuestra actitud. Segunda de Timoteo, último versículo, Segunda de Timoteo 1:7, ya vimos este versículo anteriormente. Segunda de Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No podemos combinar la fe y el temor en nuestras vidas. Vimos eso en 8 días. No podemos combinar la fe y el temor. De lo contrario, al buscar eludir los problemas por causa del temor, entraremos en más problemas y seguiremos así hasta no estar bien cimentados en la fe. Y la fe en Cristo, no una fe fingida, una fe falsa. Porque puedes tener fe en muchas cosas: en el dinero, en la gente, en un Dios que no es Dios. Hay gente que tiene una fe bien grandísima en su Dios, pero no es el más fuerte, el que dice, no conozco a otro. Pero tú sí. Tú y yo lo cantamos, tú y yo lo proclamamos, tú y yo lo decimos aquí, pero digamos allá afuera, con nuestra actitud, con nuestra forma de caminar, hasta en tus contactos de fe. Y no eres más cristiano porque pongas más versículos en tu face, pero que tu vida sea una evidencia de Dios. Y aún puede venir, te lo repito por última vez, brujerías, salaciones, enfermedades, trabajos, envidias, armas, venenos, tretas, engaños, injurias, falsos testimonios en tu contra, intentos de homicidio hacia ti, secuestros, pero siempre, cuando estamos en la voluntad de Dios, siempre nos va a sustentar y nos va a proteger y nos va a hacer que nuestra vida signifique más de lo que tú crees. ¿Lo crees? ¿Te la crees? ¿Sí o no? Están dormidos. Si no, me regreso al principio. Ponte en pie.